¿Qué es la discriminación étnico-racial y qué consecuencias tiene? La discriminación étnico-racial se fundamenta en el racismo. Este último consiste en un conjunto de ideas que establece un vínculo natural entre las características físicas y o biológicas de las personas y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad. A partir de estas características físicas, se estableció desde tiempos antiguos una clasificación de las personas en razas humanas. A lo largo de siglos, ha sido el componente principal de un sistema de discriminación y dominación cultural de carácter colonial, aún después de la desaparición del régimen político de la colonia. El Estado peruano, y en este sentido el Ministerio de Cultura, poseen el fundamento necesario a partir de estudios realizados en el campo de la biología para afirmar que la existencia de razas humanas no tiene sustento científico. Sin embargo, el concepto de raza se encuentra presente en los imaginarios de las personas como una categoría social e histórica formada que ha justificado un orden social desigual y estructuras de dominación que han privilegiado a ciertas personas o grupos en relación con otros, determinando su rol y lugar en la sociedad. A su vez, esta racialización ha sido asociada a aspectos étnico-culturales como el origen, la lengua, las costumbres, indumentaria, creencias y aspectos socioeconómicos como la pobreza o el nivel educativo. De este modo, la falsa noción de superioridad racial suele vincularse con lo blanco, lo europeo, lo occidental. Asimismo, el racismo ha generado un sistema de patrones, reglas, prácticas o formas de organización social que histórica y sistemáticamente han tenido como efecto la exclusión y restricción de personas o grupos de personas en el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Este fenómeno se entiende como discriminación estructural. En el caso peruano, dicha forma de discriminación afecta en mayor medida a los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, comunidades nativas, campesinas, población afroperuana y personas en general que comparten tales rasgos étnicos. El racismo se expresa de manera visible, especialmente hacia estas poblaciones, a través de insultos, bromas, trato descortés, actitudes excluyentes y restrictivas, como cuando se impide el acceso a algunos lugares públicos, pero también con manifestaciones de agresión física. Esto ocurre con la intención de anular o menoscabar el valor de las personas que son afectadas por la discriminación o el racismo, de tal manera que se los considera inferiores e incluso incapaces de defender sus derechos. Para que este tipo de discriminación tenga lugar, debe existir necesariamente un conjunto de estereotipos y prejuicios que validan todas estas actitudes. Un estereotipo es la atribución generalizada de cualidades o características de algunos miembros de un grupo al conjunto del mismo. Esta es una característica común de la socialización. Por ejemplo, solemos considerar que los abogados siempre usan terno para trabajar. Esta creencia es un estereotipo, pues muchas abogadas y abogados también asisten a sus centros laborales con ropa un poco más informal. Los estereotipos, sin embargo, anulan la individualidad, la ignoran, asumiendo que todos los integrantes de un mismo colectivo tienen las mismas características y se comportan de manera idéntica. Es decir, los estereotipos simplifican la realidad social y cultural. Esto se acentúa cuando es el caso de un prejuicio. Un prejuicio, como su nombre lo indica, es una actitud hostil y desconfiada hacia una persona sin siquiera conocerla, simplemente por formar parte del colectivo al que pertenece. Esto ocurre, por ejemplo, cuando consideramos que todos los que pertenecen a un barrio o distrito determinado son delincuentes. Tanto los estereotipos como los prejuicios bloquean la comunicación, el reconocimiento del otro y de sus potencialidades, así como la riqueza de la diversidad y convivencia de culturas. Pero así como se expresa de manera visible, el racismo también se manifiesta de manera invisible respecto de los pueblos indígenas u originarios y de la población afroperuana, a través de la limitación en el acceso a servicios básicos, la existencia de un mayor índice de desnutrición infantil o mortalidad, las diferencias salariales, la poca representación política, entre otras situaciones que parecen naturales, pero que son consecuencia de un continuo proceso de exclusión y discriminación a través de décadas y siglos. En la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, realizada por el Ministerio de Cultura en 2018, se evidenció que los establecimientos del Estado eran los espacios donde más personas se habían sentido discriminadas, mientras que, en el caso de las principales razones por las que las peruanas y peruanos se sintieron discriminados, estas fueron el color de la piel y el nivel de ingresos.
En el Perú, la discriminación constituye un delito sancionado hasta con 4 años de pena privativa de libertad para cualquier ciudadana o ciudadano que la ponga en práctica. Asimismo, en el caso de las servidoras o servidores públicos, los actos discriminatorios constituyen infracciones administrativas que se sancionan de acuerdo al ámbito en el que ocurren. El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma digital Alerta contra el Racismo, la cual brinda información y orientación en materia de racismo y discriminación étnico-racial, ofreciendo herramientas para identificar y tomar acción ante actos de esta naturaleza. De acuerdo con lo expresado, el reconocimiento, la protección y la promoción de la diversidad cultural de nuestro país permitirá construir una sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa de las diferencias. Ello hará posible, a su vez, erradicar progresivamente las conductas discriminatorias por ser contrarias a los derechos fundamentales y a los principios que rigen el Estado social y democrático de derecho en el Perú.